Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles, Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, a Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, a Joa Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. Queremos pues expresar, ya lo habíamos hecho a través del Twitter y anoche de manera personal, toda nuestra solidaridad con el colega y amigo Héctor Herrera Cabral por el fallecimiento de su padre. Está siendo velado en la funeraria Blandino el padre del distinguido periodista Héctor Herrera Cabral. 7 a 1 minuto. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bien, me gustaría que tan pronto tengamos oportunidad, pues conversemos con algún vocero de justicia fiscal. Por lo siguiente, ellos ayer emitieron un documento con algunos planteamientos sobre el proyecto de presupuesto. Yo comparto muchas de las cosas que ellos plantean aquí. Sin embargo, en el documento me quedé buscando algo que no he visto. Y como yo no tengo el documento in extenso, sino que vi varias reseñas a ver si en alguna había lo que yo estaba buscando y no lo encontré, pues sería importante conversar con algún vocero de justicia fiscal, porque ellos exponen algunas críticas, pero yo no veo qué plantean a cambio. Y cuando hablo de planteamiento, hablo de planteamientos posibles, materializables, realizables en función de la realidad que tiene el país. Porque hay varias cosas ahí que yo sé que son consensuadas. Son consensuadas. Ahora, no estamos, tenemos esos puntos de vista, pero me gustaría saber cuál sería qué es lo que ellos proponen, que no lo he visto. Bueno, el cuestionamiento número 1. El proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo a conocimiento del Congreso viola la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que esta ley pauta los porcentajes de inversión que habría de tener el Estado Dominicano en distintas áreas para lograr las metas de desarrollo en esas áreas. Y entonces el proyecto planteado por el Poder Ejecutivo, dicen ellos, que deja en condiciones de vulnerabilidad a los sectores más empobrecidos y que por lo tanto ese proyecto no es un proyecto que empuja a personas de la pobreza hacia la clase media y de la pobreza extrema hacia la pobreza. Es decir, que no es un proyecto de presupuesto que tenga un enfoque dirigido a mejorar la calidad de vida de la gente. Y por lo tanto, viola la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Plantean que el 77% del gasto social es más bajo. El gasto social que está planteado en este proyecto de presupuesto es en un 77% menor que la media de América Latina y el Caribe. En sentido general, un 77% menor el gasto social que el de la media de América Latina. Que de manera particular en salud es un 50% por debajo de la media de
de América Latina. Donde estamos mejor es en educación, y en educación estamos en un 30.1% más bajo que la media de América Latina. Entonces, el presupuesto solo tiene incremento para el pago de los 17,000 millones por concepto de intereses de la deuda, y lo que ha ocurrido con el subsidio eléctrico es que si comparamos con 2003, 2004, 2005, el subsidio eléctrico se ha más que duplicado, porque en el proyecto actual, en el proyecto en el que se está ejecutando, habían unos 900 y tantos millones de dólares para el subsidio eléctrico. Ahora la situación es mayor. Perfecto. En todas estas cosas estamos de acuerdo. Ahora, tómenme el mismo cuadro que tienen los que elaboraron este presupuesto. Los mismos ingresos de los que hay que partir, los mismos compromisos fijos, compromisos ineludibles. ¿Por qué? Porque el 75% de este presupuesto está dirigido a 4 renglones. A 4 renglones. Está el compromiso con el 4% para la educación. Está el servicio de la deuda. Está el servicio de la deuda. Están los pagos corrientes, el gasto corriente del gobierno y el subsidio eléctrico. Ahí, en esos 4 renglones, hay más de 400,000 millones de pesos del presupuesto. Y quedarán 175,000 millones para todo lo demás. Entonces, tómeme ese mismo cuadro. Tómeme ese mismo cuadro. ¿Qué va a hacer usted para incrementar el gasto social? ¿Qué va a hacer usted? Disminuir el compromiso de pago de la deuda. Disminuir el asunto del subsidio eléctrico, que sí ciertamente tiene distorsiones. Tiene distorsiones, pero ojo con esas distorsiones. Si bien es cierto que el subsidio ahí se expresa de manera generalizada y que probablemente gente de clase media esté recibiendo más subsidio que gente pobre, la industria eléctrica tiene otras particularidades que hay que ponerla sobre la mesa. Hay que ponerla sobre la mesa porque hay una parte de los clientes que no pagan un centavo. Hay una parte de la energía que se pierde. Y todo esto tiene un costo. Todo esto tiene un costo y ese costo se refleja en el subsidio. Entonces, si la cantidad de energía que se pierde es un 35%, esa energía también forma parte de ese subsidio. Entonces, la industria tiene que actuar en su conjunto, corrigiendo una serie de fallas técnicas, continuando con las fortalezas administrativas para después ver cuál es la situación real. En medio de ese panorama, la clase media, aún subsidiada, siente que paga mucho. Siente que paga demasiado por el servicio de electricidad. Y incluso todos sabemos que es un pago duplicado. Es un pago duplicado porque o vives en un condominio que tiene planta propia
o cada uno de los apartamentos, si no tienes planta propia, tiene que tener inversores, cuando menos, para poder tener un servicio un poco más estable. Entonces, casi toda clase media, en sus distintas estratificaciones, tiene una doble inversión en electricidad. Entonces, ¿qué usted me hace? Bueno, es más, si usted reúne 3 economistas, la solución es fácil. Muy fácil. Lo único es que ahí tienen que haber políticos y tienen que haber gente, digamos, que trabaja la problemática social. Porque para los economistas el problema se resuelve fácil y para los expertos de la industria el problema se resuelve fácil. ¿Cómo yo resuelvo problemas de subsidio? Eliminándolo. Pero eso es muy fácil decirlo. Eso es muy fácil decirlo. Eliminen ese subsidio para que ustedes vean si la gobernabilidad prácticamente no se va a pique. Entonces, ¿cuál sería el costo social? ¿Cuál sería el costo social? Entonces, si no puedo actuar por el momento con el subsidio, que estoy trabajando a más largo plazo para tener generación de más bajo costo, para entonces ver qué medida puedo tomar en el futuro, pero en estos momentos no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Bueno, dejo de pagar la deuda o disminuyo el pago de la deuda. Pero, ¿y los problemas que le voy a crear al país con eso? Los problemas que le voy a crear al país con eso. Dejo de cumplir con el 4% de la educación. No, ese es un gasto social importantísimo. Y aún incrementando ese gasto social, estamos un 77% por debajo de América Latina en términos de su inversión. La otra solución es, bueno, recorto el gasto corriente para afuera mucha gente. ¿Cuántos empleados tiene el Estado? El Estado funciona con una cuarta parte de los empleados que tiene. Mandamos a esa gente para la calle, no hay un sector privado que esté en capacidad de absorberlo y tenemos también un incremento de la problemática social y un país entonces más difícil para la inversión, más difícil para los negocios, más difícil para la iniciativa privada, porque vamos a tener un país mucho más complicado. Entonces, ese es el cuadro que hay. Ese es el cuadro que hay. Entonces, en ese cuadro es verdad todo lo que ustedes dicen. Ahora, ¿qué puede hacerse en términos prácticos, reales? A mí me gustaría escucharlo porque no los he escuchado y, repito, en el documento que presentan, ahí ellos no exponen cuáles pueden ser las posibles salidas reales. Porque no es cuestión de hablar y de decir que todos los problemas del país se resuelven hablando. Todos los problemas del país se resuelven hablando, porque hablar es muy fácil. Todo el mundo tiene la solución en su cabeza de lo que está pasando. Todo el mundo la tiene, y todo el que tiene más o menos conocimiento tiene las soluciones. Vaya a aplicarme esas soluciones y veamos qué hay detrás de cada una de ellas, cuáles son las consecuencias de cada una de esas soluciones. El debate se tornará importante. Ojalá que el Congreso tiene su plazo, pero que se tome su tiempo y que se perciba qué cosas pueden subsanarse, pueden corregirse, pueden enmendarse. Ya hay varios sectores que han establecido su posición con relación al tema del presupuesto. Son las 7:14 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El embajador de los Estados Unidos, James Wiley Brewster, en el día de ayer ofreció unas declaraciones sobre el tema de los tucanos. ¿Qué dijo el embajador de los Estados Unidos?
que ciertamente en su país hay una investigación federal sobre este tema, sobre el pago de sobornos a personas en la República Dominicana para la adquisición de estos aviones tucanos. Entonces, ¿qué hay de diferente entre lo que dijo el embajador de los Estados Unidos y lo que ya sabíamos? Lo que había dicho de Wall Street Journal. ¿Qué hay de diferencia entre lo que habría planteado este importante periódico y lo que dice el embajador? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. O, digamos, un detalle. No una diferencia, un detalle importante. ¿Cuál es el detalle? Lo que había planteado el periódico era una infidencia, era una versión de un periódico. Bien informado, con fuentes fidedignas, pero era eso. Era una versión periodística sobre la existencia de una investigación. Lo del embajador de ayer no es una versión periodística. Es una declaración con carácter oficial. El representante de los Estados Unidos en la República Dominicana le ha dado carácter oficial a la existencia de esa investigación. Ya no estamos hablando de especulaciones periodísticas ni de revelaciones periodísticas, sino que se trata de un asunto oficial, confirmado ayer por el embajador de los Estados Unidos. ¿Más fuerza o más debilidad en el tema? Yo no sé. Yo sé que esto tiene un componente oficial y que las características entonces ya son distintas. Ciertamente aquí habíamos tenido también una confirmación oficial, porque el Ministerio Público, el Procurador General de la República, también había dado una confirmación oficial de que existía la investigación. Pero esa confirmación oficial del Procurador, añadida a esta confirmación oficial del embajador de los Estados Unidos de América en la República Dominicana, James Wiley Brewster, nos dice que este es un tema serio y es un tema que va para largo. Y entonces nos dejan la interrogante: ¿y en República Dominicana qué va a ocurrir? ¿Darle largas al tema para que el tema desaparezca? Bueno, pero que no es un tema que está en control de nosotros. No es un tema que está en control de nosotros. Ustedes saben que la primera reacción de personas pero muy preocupadas por esta situación, cuando vieron la publicación de Wall Street Journal, fue pues darle la versión a un periódico, el periódico El Nacional, de que supuestamente se habían tejido planes de funcionarios del gobierno para desacreditar o para actuar contra las aspiraciones de Leonel Fernández. Uno respeta siempre la fuente de sus colegas y el trabajo que hace cada quien. Y eso es lo que tenemos que hacer los periodistas, cada quien que haga su trabajo y dé sus informaciones, y la verificación se verá. Pero, señores, ¿ustedes creen que las cosas que se han movido ahí, y que se están moviendo desde hace tiempo, se puede mover de que por un interés de hacerle daño al expresidente Leonel Fernández? Pero el expresidente Leonel Fernández no era aspirante en el año 2010, y en el año 2010 Embraer contrató los servicios de Baker y McKenzie
para hacer una investigación de ese soborno. En el año 2010, Leonel Fernández no estaba haciendo evaluaciones para postularse en el año 2011 y la Comisión de Bolsa de Valores de Wall Street pues había iniciado una investigación. En el 2011, esos funcionarios que supuestamente ahora están haciendo esta trama no eran funcionarios y ya el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaba en una investigación sobre este tema. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Es decir, las cosas que se han movido ahí afectan al gobierno, afectan al PLD, afectan a todo el mundo. El único afectado por esto no es el expresidente Leonel Fernández. ¿O ustedes no saben que este tema arroja cuestionamiento o ha arrojado un cuestionamiento prácticamente sobre todos los senadores? Porque al plantearlo de un senador, pues indiscutiblemente dejan a todos embarrados. Es decir, ustedes creen que el gobierno va a trabajar en ponerse a sí mismo una papa caliente. Ustedes saben lo difícil que es este tema para Danilo Medina. Lo difícil que es este tema para Danilo Medina. Un hombre que ha querido hacer sus aportes. Él ha querido hacer sus aportes, pero Danilo Medina es un líder, uno de los dos líderes más importantes del Partido de la Liberación Dominicana. Danilo Medina no tiene interés en perseguir PLDistas. Ningún interés en perseguir PLDistas. Ninguno. Y entonces, ustedes saben cuál sería la imagen de Danilo Medina si Danilo Medina se queda ahora de brazos cruzados. Hay varios gobiernos investigando un soborno y el gobierno que pagó el soborno no va a hacer nada. ¿Ustedes creen que se trabajaría en poner a Danilo Medina, gente de Danilo Medina trabajaría en poner a Danilo Medina ante este apriete? Ante esta situación. Eso es una estupidez. Es una estupidez. Es por eso que ustedes ven muchas confusiones y muchas confusiones. Señores, la única manera de enfrentar este tema es propiciando una investigación, el gobierno de manera contundente, el Senado de manera contundente, el Ministerio Público de manera contundente, una investigación, que lo que se cogieron esos cuartos paguen la consecuencia. Lo que hicieron ese negocio que paguen la consecuencia, que no la pague el PLD, que no la pague el gobierno, que la paguen lo que se embolsillaron esos cuartos, que no se tape absolutamente a nadie que haya tenido que ver con esa estafa al país. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Son las 7:24 minutos. Señores, Argentina está en una situación sumamente difícil. Yo no sé si fue un tema de los presidentes en sus encuentros particulares o hubo conversación sobre esta situación de Argentina, pero Argentina está en una situación que ameritará de la solidaridad de distintos países para poder superar esta situación. A Estados Unidos, un tribunal la había declarado en default. Es decir, había declarado que Argentina estaba en falta y la había combinado a hacer unos pagos a unos tenedores de bonos que el gobierno ha bautizado como buitres por la cantidad de intereses
que le están ganando a esos bonos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno argentino había propiciado una renegociación de los intereses de esos bonos con una parte de los tenedores de esos bonos. La mayor parte aceptaron la negociación, pero hubo un grupo que no aceptó la negociación y empezó un proceso. En ese proceso alcanzó ganancia de causa. Argentina fue declarada en default. Pero ¿qué ocurre? Que ahora hay una nueva categoría, que es la del desacato. Es la del desacato. En el mundo de hoy, una economía no se sustenta solo con posiciones políticas. Del punto de vista político, el tema ha sido favorable para la presidenta de Argentina. Ella estaba en una situación terrible de impopularidad. Terrible de impopularidad, porque la gente habla tontería que de izquierda, que de avanzada, que de esto, y que fulano es de derecha, y que fulano es de izquierda, que esa mujer es de izquierda, que los Kirchner son de izquierda. Sí, son de izquierda. Y la fortuna de ellos en el gobierno ha crecido un 150%. Y son de izquierda, que lo único que han hecho es enriquecerse de manera personal, aprovechando toda suerte de negocio para hacer fortuna. Y son de izquierda. Y son de izquierda. Entonces, esta señora, en una situación de impopularidad terrible, este tema lo único que ha hecho es que la ha subido. La ha subido porque políticamente ella ha levantado la consigna contra los buitres, la consigna ha sido popular y ella ha repuntado en algo. Es decir, políticamente ella ha sido beneficiada de esta situación, pero eso es coyuntural. La economía argentina tiene un problema terrible, terrible, terrible. Alguien me escribe ahí que no es un 50%, que es mucho más lo del crecimiento del patrimonio personal de los Kirchner. Mucho más. Es decir, gente que todo el mundo lo tiene en Argentina como lo que son. Como lo que son. Porque eso es lo que han hecho en el gobierno. Eso es lo que han hecho en el gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿cómo usted moviliza fondos en bancos en Estados Unidos, en bancos en otra parte del mundo con esta situación? ¿Y cómo puede manejarse un país en medio de esta situación? Yo creo que estas actuaciones son, digamos, desproporcionadas. Que un Estado no puede ser llevado a estos extremos. Argentina fue combinada a buscarle 1.500 millones de dólares al grupo que hizo la demanda. Eso no se cumplió. Argentina hizo un depósito tomando en cuenta las negociaciones que había hecho con los otros tenedores de bonos. Una misma proporción así se la depositó en bancos a estos demandantes, pero ellos no han aceptado eso. Ellos no han aceptado eso. Entonces, ahora hay una situación mucho más difícil. El gobierno del presidente Obama ha sido indiferente. Pero ¿qué ocurre? Que no puede serlo, porque esas decisiones judiciales le son oponibles al gobierno de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos no puede actuar como él quisiera en términos políticos. Entonces, si Estados Unidos, en función de esta decisión, se ve en la obligación de impedir operaciones bancarias con Argentina, pues la crisis que van a vivir los argentinos se va a profundizar, y eso va a ocurrir también con otros países. Entonces, debería propiciarse algún mecanismo de alianza, que algunos presidentes del área se junten con Argentina y de manera global vean qué cosas pueden hacer, porque el que paga las peores consecuencias no es el gobierno, es el pueblo. Repito, esta señora está de risa, porque el tema a ella nada más le ha beneficiado.
Ahora, Argentina le hará mucho daño, más del que ya le han hecho estos manejos, y es injusto que un país se vea pues ante una situación tan difícil.